Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Soy un cuervo, Marvel DC, autor Forgotten Daoistun. Soy un cuervo en el universo Marvel. Pero no un cuervo cualquiera, sino uno que se alimenta de la desgracia ajena. Bueno, primero, vamos a ocuparnos de ese chico araña que acaba de perder a su tío. 10. Capítulo 10. Spider-Man en progreso, la conclusión, capítulo 10. Spider-Man en proceso, la conclusión. Peter estaba aterrorizado, pero la adrenalina corría como un zumbido constante por sus venas. Un humo acre se filtraba a través de su máscara y le llegaba hasta la garganta, provocándole una tos violenta. ¿Hay alguien aquí? El fuego se propagaba más rápido de lo que había previsto. Para cuando logró escalar el muro exterior y entrar sigilosamente, el apartamento era un laberinto sofocante de neblina gris. En cuestión de segundos, la neblina se tornó naranja cuando las llamas consumieron el papel tapiz. ¡Ayuda! La voz provenía del fondo del apartamento. Peter se tapó la boca y la nariz, entrecerrando los ojos a través del humo. Apenas pudo distinguir una puerta al final del pasillo. Ruido sordo. Le dio una patada con toda su fuerza, astillando la madera y abriendo la puerta de par en par. Estoy aquí para ayudar. Quédate, se interrumpió con otro ataque de tos, agitando una mano para despejar el aire. Dentro de la habitación, una mujer estaba acurrucada en el suelo, llorando mientras abrazaba a una niña pequeña e inconsciente. Lo siento mucho, sollozó, mirándolo. Solo quería encender unas velas por su cumpleaños. No quería que esto sucediera. Se quedó mirando a Peter. Con su máscara roja y sus gafas de sol, parecía ridículo, pero era su única esperanza. No le importaba quién fuera. Está bien, dijo Peter, intentando mantener la voz firme. Voy a sacarte de aquí. Se acercó a ellos, pero un rugido repentino lo hizo girar. La puerta que acababa de abrir de una patada se había quedado atrapada por la corriente de aire, y el pasillo se había convertido en una pared de fuego. La salida había desaparecido. Maldita sea, siseó Peter. No debió haber pateado la puerta. Debió haber sido más rápido, más inteligente. Pero no había tiempo para lamentaciones. Miró por la ventana. Seguía despejada. Levantó las manos para demostrar que no representaba una amenaza. Escúchame. Necesito que cierres los ojos. Pase lo que pase, no los abras. ¿Entiendes? La mujer asintió, acercando a su hija. Cerró los ojos con fuerza, y una última lágrima recorrió el hollín de su mejilla. Puedes hacerlo. Tienes que hacerlo. El plan de Peter era sencillo. Cargarlos a ambos y saltar. Con su fuerza, no sería una tarea difícil, y su habilidad para adherirse a las superficies le permitía correr directamente por la pared del edificio. Cierren los ojos. Manténganlos cerrados. El humo se estaba volviendo insoportable. Peter alzó a la madre y al niño en brazos. Para su sorpresa, los sintió ligeros, casi ingrávidos, ante su fuerza sobrehumana. Agárrate fuerte, susurró. Se golpeó el hombro contra la ventana, rompiendo el cristal y cayendo al vacío en la noche. No perdió el equilibrio. Apoyó los pies firmemente contra el ladrillo y echó a correr. Abajo, en la calle, se había congregado una multitud. Cuando Peter emergió por la ventana llena de humo, los presentes soltaron un murmullo de asombro. Peter no se detuvo a mirarlos. Siguió caminando, afianzando sus botas en la superficie vertical. Sabía que se estaba exponiendo, pero no había otra opción. Detrás de ellos, la habitación que acababan de abandonar fue consumida por una bola de fuego. Lo hice. De hecho, lo estoy haciendo. La emoción era embriagadora. Sintió que le temblaban los brazos, no por el peso, sino por la intensidad del momento. Se detuvo a 1 metro del pavimento y saltó, aterrizando suavemente sobre el asfalto.
La multitud se abalanzó hacia adelante, con los teléfonos en alto y las voces zumbando. Querían ver al hombre de la máscara roja, pero Peter mantuvo la cabeza baja. «Ya puede abrir los ojos, señora», dijo, exhalando una bocanada de aire limpio. La mujer abrió los ojos y parpadeó ante las farolas. Parecía un sueño. Miró a su salvador, fijándose en la ridícula máscara de lucha libre y las gafas de sol. «Si no fuera por ti, no sé qué habría pasado», dijo con voz temblorosa. «Gracias. Muchísimas gracias». «¿Está bien?», preguntó Peter, señalando a la chica con la cabeza. Ella no se había movido desde que él los encontró. La madre le tomó el pulso a su hija. «Está respirando. Creo que solo está inconsciente». «Todo irá bien», dijo Peter. Probablemente inhaló demasiado humo. «Los paramédicos llegarán en cualquier momento». «Oye, chico», gritó alguien entre la multitud. «¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo corriste por la pared?». Peter se quedó paralizado. La mujer también lo miró, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¿Quién eres?». Peter echó un vistazo por encima del hombro. Las sirenas ya estaban cerca. Vio las luces rojas reflejándose en las ventanas. «Spider-Man», dijo. «Creo». El camino a casa transcurrió en silencio. La mente de Peter daba vueltas con 1000 pensamientos diferentes, pero no tenía con quién compartirlos. Oz había desaparecido. El pájaro estaba ansioso por empujarlo al fuego, pero en cuanto lo consiguió, desapareció. Peter volvió a la azotea a buscarlo, pero lo único que encontró fueron los restos de la hamaca. Pensó en lo que Oz le había dicho. Era lo mismo que Ben había intentado decirle. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Él los había salvado. Si no hubiera estado allí, ese cumpleaños habría terminado en la morgue. «Hice lo correcto», susurró a la calle vacía. Llegó a la puerta principal y sintió una leve e incontenible sonrisa asomar en sus labios. Se sentía ligero. Por primera vez desde el funeral, la opresión en su pecho había desaparecido. Podía con Oz. Podía soportar las discusiones y los insultos. Mientras pudiera sentirse así, todo valía la pena. Sacó las llaves y entró. «Ya estoy en casa, Mai». Mai estaba sentada en el sofá, con el televisor encendido en la penumbra del salón. Estaba viendo las noticias. A Peter se le aceleró el corazón al ver el titular. Última hora. Un incendio de grandes proporciones en los apartamentos de Santis fue controlado esta noche. Se vio a una figura misteriosa rescatando a una madre y a su hijo de los pisos superiores. Testigos afirman que el hombre pareció correr directamente por la fachada del edificio. «Te lo digo, es uno de esos hombres lagarto de internet», decía un testigo en pantalla. «Ningún humano puede trepar así». «¿De qué estás hablando?», argumentó otra voz. Dijo que se llamaba Spider-Man. Bip. Mai apagó la televisión y negó con la cabeza. El mundo se está volviendo loco. Primero un lagarto gigante en las noticias, y ahora esta persona araña. ¿De dónde sale esta gente? Peter se acercó, intentando parecer despreocupado. ¿Crees que es un tipo malo? ¿Malo? Mai sonrió. No, Peter. Salvó gente. Nos vendrían bien más personas como él. Aunque espero que esté a salvo. Parece un trabajo peligroso. Hizo una pausa, entrecerrando los ojos mientras miraba su chaqueta. Peter, ¿por qué hueles a humo? Peter sintió un sudor frío recorrerle el cuello. Abrió la boca, pero no le salió ninguna excusa. Era un pésimo mentiroso, y Mai lo conocía demasiado bien. ¿Y dónde están los huevos que pedí?, preguntó Mai, con las manos en las caderas. Peter se quedó paralizado. Lo siento, antes de que pudiera terminar su disculpa balbuceante, alguien llamó a la puerta principal con un golpeteo seco y rítmico. Peter se acercó y la abrió, desconcertado por quién llamaría a esas horas. Un gran cuervo negro entró volando en la casa, con una pequeña caja de huevos firmemente sujeta entre su pico. Graznar. El pájaro aterrizó en la mesa del comedor y soltó los huevos con un chasquido. ¿Olvidaste esto, Parker?, dijo Oz, y su voz resonó en la cabeza de Peter. Si tienes curiosidad por saber qué pasa después y quieres leer hasta 20 capítulos más adelante, puedes visitar mi p.patreon.com/ForgottenNoist, el enlace está en mi perfil 11. Capítulo 11. ¿Es un pájaro? ¿Un avión? No, es Spider-Man. Capítulo 11. ¿Es un pájaro? ¿Un avión? No, es Spider-Man. ¿Desde cuándo tienes un cuervo como mascota? Mai estaba sentada a la mesa, observando cómo el mirlo picoteaba delicadamente su porción de comida. Era inquietantemente inteligente.
Peter jugueteaba con su comida, tratando de encontrar una explicación. Ni siquiera él comprendía del todo la naturaleza del contrato que Oz mencionaba constantemente. Es una larga historia, Mai. Simplemente me encontró. Supongo que tenemos cierta conexión. La verdad es que no me molesta tenerlo cerca. Mai asintió, aparentemente satisfecha. Extendió la mano y alisó las brillantes plumas del pájaro. Peter se tensó, esperando que Oz le gritara. Pensé que estarías preocupado, admitió Peter. Sobre todo ahora. Oz miró a Peter con una expresión impasible y sin inmutarse. Peter lo ignoró. ¿Por qué iba a preocuparme? Preguntó Mai. Los cuervos son geniales. Ya has oído las historias, ¿verdad? Saben usar herramientas, resolver acertijos. Como el cuervo y la jarra, murmuró Peter, dando un sorbo a su leche. Exacto, la voz de Oz resonó en la cabeza de Peter, acompañada de un gesto mental de exasperación. Tu tía tiene un ojo clínico para el talento mucho mejor que tú, Parker. Ella ve la genialidad que se esconde tras las apariencias. Además, dile que este pastel de carne está horrible. Sabe a cartón mojado. Cómete la cena, siseó Peter entre dientes. La cena no duró mucho. El apetito de Peter se había triplicado desde el primer bocado, y prácticamente devoró su plato. Mai recogió los platos, despidiéndolo con un gesto cuando intentó ayudar. Le dijo que fuera a estudiar, una orden que él obedeció principalmente para tener algo de privacidad. De vuelta en su habitación, Peter estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo. La máscara de lucha libre improvisada yacía sobre la alfombra frente a él, luciendo barata y un tanto ridícula a la luz de la lámpara. Oz saltó a la cama y se acomodó entre las almohadas con un suspiro de satisfacción. ¿Ya estás de vuelta a tus pensamientos melancólicos? No estoy preocupado, dijo Peter. Su voz era firme, desprovista de la energía frenética de antes. Solo estaba pensando en lo de hoy. Cuando me preguntaron quién era, me aterroricé. ¿Cómo es eso? Peter miró la máscara. No era solo el fuego. Era su peso. Cuando cargaba a esa madre y a su hija, tenía tanto miedo de tropezar o de que la pared cediera. Me di cuenta de que un solo error mío significó su muerte. No dejo de pensar que debería haberlo hecho mejor. Más rápido. Pero entraste de todos modos, dijo Oz. Peter esbozó una leve sonrisa torcida. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para un tipo en spandex. Oz se movió, intentando encontrar una posición cómoda en el colchón. ¿Ya te has decidido? Creo que sí, dijo Peter. Ben siempre quiso que fuera un buen hombre. Quería que usara todo lo que tenía para ayudar a la gente. Antes de la araña, yo era solo Peter Parker, el chico al que nadie prestaba atención. Pero hoy, cuando todos me miraban, fue diferente. ¿Te gustó la atención? No, dijo Peter con firmeza. Lo que más me asustaba era la atención. Me hizo darme cuenta de que si me equivoco, no seré solo un niño que comete un error. Seré un desastre en potencia. Oz ladeó la cabeza. Estaba sorprendido, pero encajaba con lo que sabía del chico. La mayoría de la gente, con ese tipo de poder, no pensaba en el desastre. Pensaban en las ventajas. Antes de que el camión lo atropellara, Oz ya había pasado suficiente tiempo en internet como para darse cuenta de los patrones. La gente preguntaba qué harías con superpoderes. El primer día, serían héroes. Al segundo, tiranos. Al tercero, harían lo que quisieran porque nadie podría detenerlos. La respuesta de Oz siempre había sido robar algunas patatas fritas. Pero Peter era diferente. Tenía una brújula moral que funcionaba incluso bajo una presión extrema. Comprendía que el poder sin alma no era más que un arma. Ben tenía razón, continuó Peter. Si tengo la posibilidad de evitar algo malo y decido no hacerlo, entonces lo que suceda después será mi responsabilidad. Oz aleteó lenta y rítmicamente, como un aplauso para los pájaros. Felicidades, chico. Por fin te diste cuenta de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Peter soltó una risa seca. Supongo que sí. Oz dejó de lado el sarcasmo y su tono se tornó inusualmente serio. Tengo que decírtelo, Peter. Una vez que empieces por este camino, no habrá vuelta atrás. No será fácil. Esa responsabilidad de la que hablas es una carga muy pesada. Afectará a tus amigos, a tu familia y a cada decisión que tomes durante el resto de tu caótica vida. ¿Estás seguro de que quieres esto? ¿Esto es una entrevista de trabajo? Preguntó Peter. Tómalo como quieras. Peter se encogió de hombros, mirando por la ventana la calle iluminada por la luna.
La luz resaltó los rasgos juveniles de su rostro, resaltando una determinación que no había estado presente una semana antes. No se trata de si lo quiero o no, dijo Peter. Se trata de si podré vivir conmigo mismo si no lo hago. La respuesta es no. Miró de nuevo al cuervo. Además, fuiste tú quien dijo que me ayudarías a convertirme en un mejor Spider-Man. Así que, aunque el camino sea difícil, no lo recorreré solo, ¿verdad? Oz sintió una oleada de vergüenza ajena. Eso fue increíblemente cursi. Creo que ahora tengo urticaria. Sin duda lo has dicho. Puede que lo haya mencionado. La tensión en la habitación se disipó. Peter sintió una oleada de confianza, un sentido de propósito que hizo que el futuro incierto pareciera un desafío en lugar de una amenaza. Se dirigió a su escritorio, tomó un cuaderno de bocetos y un bolígrafo. Necesito una máscara nueva, murmuró, mientras su mano ya empezaba a deslizarse rápidamente sobre el papel. La de lucha libre es un horno. Necesito algo transpirable. De licra, tal vez. Y las de tiro necesitan un diseño más aerodinámico. Oz lo observaba trabajar, sus ojos carmesí siguiendo el rápido movimiento de la pluma. Bajó la mirada hacia su propia ala. Otra pluma negra cayó al suelo. Maldita sea, susurró Oz. Las imprentas zumbaban, produciendo miles de ejemplares de la edición matutina. Los titulares eran llamativos, diseñados para captar la atención de todos los viajeros de la ciudad. En la portada aparecía una fotografía borrosa pero nítida. Una figura con un traje rojo y azul, con un llamativo emblema de araña estampado en el pecho. Estaba en pleno movimiento, con una mano sujetando un fino hilo de telaraña, mientras que con la otra sostenía a un criminal aterrorizado por el cuello. El titular decía: El hombre araña. ¿Héroe o amenaza? El vigilante enmascarado de Nueva York divide la ciudad. Si tienes curiosidad por saber qué pasa después y quieres leer hasta 20 capítulos más adelante, puedes visitar mi p.patreon.com/ForgottenTheOist, el enlace está en mi perfil 12. Capítulo 12. Tarde para la primera cita. Capítulo 12. Tarde para la primera cita. En este caso, el vector velocidad es función de la masa y la aceleración. Tonterías. La masa del peso de un péndulo no influye en la velocidad de oscilación. No cambia la frecuencia, pero sí es un factor determinante en el momento angular. Peter caminaba por el patio de la escuela, atento a la conversación de los dos estudiantes que iban delante. Estaban analizando un vídeo viral en el que aparecía balanceándose con telarañas. Llevaba tiempo buscando maneras de aumentar su velocidad en el aire, y su debate le había dado algunas pistas interesantes. De repente, alguien le tocó el hombro izquierdo. Giró la cabeza, pero inmediatamente después le tocaron el hombro derecho. Se dio la vuelta, pero no vio a nadie. Supuso que era Oz jugando a otro de sus juegos, pero entonces apareció una chica rubia con una sonrisa radiante y familiar. «Hey. Oh, eres tú. Hola». Tenía que admitir que, cada vez que veía sonreír a Gwen, no podía evitar sonreír también. Era contagioso. «¿Dónde está ese cuervo tuyo de ojos rojos?», preguntó ella. Peter parpadeó, haciéndose el tonto. «No tengo ni idea de qué estás hablando». «Por favor». El rostro de Gwen se tensó con fingida irritación. «Sabes perfectamente de lo que hablo. No voy a olvidar el susto que me llevé la última vez». Miró a su alrededor en el patio y bajó la voz. «¿Qué es, por cierto? No intentes mentir. Sé que no es solo un pájaro. Es, un socio. Un amigo». Peter eligió sus palabras con cuidado, tratando de no delatar a Oz. Los ojos de Gwen se abrieron de par en par. «¿Qué eres, una especie de demonio cuervo disfrazado de humano?» «No». «Claro que no». Rió Peter. «Soy humano, igual que tú». «Es broma. Tranquilízate». Sacó la lengua y se rió. No insistió en que le contara más. Si quería decírselo, lo haría. Si no, no le importaba que siguiera siendo un misterio. ¿Has visto las noticias últimamente?», preguntó, cambiando de tema. «¿Qué noticias?». «El hombre araña», dijo Gwen. «El tipo del extraño traje de spandex que se balancea por la ciudad». «¿Crees que el traje es raro?». «En mi opinión, sí». «Espera. Parece que conoces al tipo». «De ninguna manera», exclamó Peter, un poco demasiado alto. Se corrigió y suavizó el tono. «Simplemente creo que el traje se ve genial. Supongo que los chicos y las chicas ven las cosas de manera diferente». Gwen hizo un gesto con la mano restándole importancia. «Tal vez». Peter la observó un momento, disfrutando de cómo la luz iluminaba su rostro. ¿Lo odias? ¿Al hombre araña? ¿Odiarlo? En realidad no.
Mi padre piensa que es un justiciero temerario, pero yo creo que está intentando hacer algo positivo. ¿Tu padre? Ah, cierto. Se me olvidó mencionarlo. Mi padre es capitán de la policía de Nueva York. ¡Guau! Peter sintió un escalofrío extraño. Saber que la policía lo consideraba un elemento indisciplinado no era precisamente una buena señal de su elección de carrera. Sabía que estaba haciendo lo correcto y no tenía intención de infringir la ley, pero la perspectiva del capitán le impactó profundamente. Gwen observaba a Peter con la misma atención con la que él la observaba a ella. No estaba allí solo para hablar de las noticias. Había estado reuniendo valor para algo más. Apretó el puño a su costado, dándose ánimos mentalmente. «Hey. ¿Sí? ¿Te gusta la lubina al limón?», preguntó Gwen. Peter la miró, confundido. «Es un pez», aclaró ella, titubeando ante su mirada inexpresiva. «No, ya sé lo que es. Es decir, ¿por qué preguntas?». Bueno, Gwen bajó la mirada, sacó un papel y un bolígrafo de su libro de texto y garabateó algo rápidamente. «Si te interesa, puedes venir esta noche, sobre las 7. Mi madre va a preparar lubina al limón». Le entregó el papel, con el rostro enrojecido por los nervios, esperando que rechazara la oferta. Peter tomó la nota y miró la dirección. Algo no cuadraba. «Oh. Olvidé el número del apartamento», añadió Gwen apresuradamente. «Estamos en 2016. No puedo creer que lo haya olvidado. Dios. Ni siquiera sé por qué, ignoren las tonterías que estoy diciendo. Me refiero a mi divagación, no a la dirección». Estaba tan avergonzada que empezó a retroceder, queriendo desaparecer lo más rápido posible. Peter se rió de lo encantadora que era. «Lo entiendo. 2016. Gwen levantó su libro de texto para cubrirse la mitad inferior del rostro, dejando solo visibles sus ojos brillantes y expresivos. «Aula 2016. No lo olvides. Tengo clase, me tengo que ir». Se dio la vuelta y salió corriendo como una ráfaga de viento. La sonrisa de Peter se detuvo un instante antes de que sintiera un peso familiar sobre su hombro. Él supo quién era incluso antes de que el pájaro hablara. «No lo entiendo», dijo Oz, con una voz que resonaba en la cabeza de Peter. «¿Por qué le gustarías? ¿Qué tienes tú que yo no tenga?». Peter apretó el puño, ignorando el insulto. «¿Dónde has estado?». «Robando patatas fritas en los muelles». «No cambies de tema». «¿Por qué le gustas?». «Nunca dijo que le gustaba», espetó Peter. «Te invitó a cenar a su casa. Ustedes, los estadounidenses, son sorprendentemente atrevidos. Solo somos amigos. ¿Es más divertido pasar el rato con ella o conmigo?». Peter miró fijamente al pájaro. «¿Qué te pasa?». Oz ladeó la cabeza. «En fin, chico, no creo que vayas a llegar a esa cita esta noche». «¿Qué se supone que significa eso?». El humor de Peter se agrió. En realidad, estaba deseando escuchar el bajo. ¿Has oído hablar del efecto mariposa? Parece que alguien se está convirtiendo en un lagarto gigante un poco antes de lo previsto. ¿Es el Dr. Connors? ¿Qué pasó? Esa misma mañana. Torre Oscorp. Laboratorio del Dr. Kurt Connors. Buenos días, Dr. Connors. Espero que me haya llamado porque tiene resultados reales, y no solo avances teóricos. El Dr. Rata era uno de los asesores más cercanos de Norman Osborn, el responsable de supervisar la búsqueda de una cura para la enfermedad genética de la familia Osborn. Controlaba la financiación de casi todos los experimentos biológicos que se realizaban en el edificio, incluido el trabajo de Connors sobre genética entre especies. «Buenos días, Rata», dijo Connors sonriendo y entregándole una taza de café caliente al hombre del elegante traje negro. «¿Y dónde estamos?», preguntó Rata, dando un sorbo a su bebida. «Sígueme». Connors lo condujo al recinto donde se encontraba Freddy, el ratón de laboratorio. Señaló a la criatura, que correteaba con una extremidad completamente regenerada. «Los ensayos entre especies han sido un éxito rotundo. Utilicé ADN de lagarto para estimular la regeneración de la pata que le faltaba». Rata observó al ratón olfatear el aire, vibrante y lleno de vida. No pudo evitar sentirse impresionado. «Es un milagro. Casi tan impresionante como ese hombre araña del que todo el mundo habla. Spider-Man. Si tienes curiosidad por saber qué pasa después y quieres leer hasta 20 capítulos más adelante, puedes visitar mi p.patreon.com/ForgottenDaoist, el enlace está en mi perfil 13. Capítulo 13. Buenas noticias. Ha llegado la esperanza. Malas noticias. Es para el duende. Capítulo 13. Buenas noticias. Ha llegado la esperanza. Malas noticias. Es para el duende.
¿No has visto las noticias? Preguntó el doctor Rata. ¿Qué noticias? Connors llevaba días viviendo en el laboratorio. No había leído ningún titular ni contestado ninguna llamada. No tenía ni idea de a qué se refería Rata. Rata sacó su teléfono y reprodujo un video. En la pequeña pantalla, una figura con un traje rojo y azul se veía borrosa contra el horizonte de Manhattan. Escalaba torres de cristal y se balanceaba con cintas blancas, realizando maniobras que desafiaban todas las leyes de la física. Connors entrecerró los ojos mirando la pantalla, con el ceño fruncido. Eso no es científico. Un cuerpo humano no debería poder soportar ese tipo de torsión. Su tejido muscular debería estar destrozado. Su columna vertebral debería haberse quebrado solo por la fuerza G de esas caídas. Rata guardó el teléfono en su bolsillo. ¿Has comenzado los ensayos en humanos con tu suero interespecies? Por supuesto que no, espetó Connors. Freddy es el único sujeto al que se le ha inyectado. Rata miró fijamente a los ojos de Connors, buscando un atisbo de mentira. ¿Crees que yo filtré los datos? Preguntó Connors, con la voz cargada de ira. No. Que yo sepa, la última persona que dirigió la investigación sobre la genética de las arañas fue Richard Parker. Y la verdad es que no aprendiste mucho de él, ¿verdad? ¿Qué se supone que significa eso? Interrumpió Connors. Él es el que desapareció. Destruyó su propia investigación. He hecho milagros solo para que volviéramos a este punto. Entonces, comiencen los ensayos en humanos de inmediato, dijo Rata. Norman está bastante conmovido por la apariencia de este hombre araña. Connors se mantuvo firme. La ciencia requería paciencia. Si se omitía la base, toda la estructura se derrumbaba. Su entusiasmo es su negocio. El proyecto se encuentra actualmente en la etapa de mamíferos. Estamos muy lejos de los primates. Pero se está muriendo. Rata lo miró con expresión fría e inexpresiva. Dio un paso al frente y extendió la mano, ajustando el puño de la bata de laboratorio de Connors. Jugó deliberadamente con la manga del brazo que le faltaba al doctor. Ha invertido muchísimo tiempo y una cantidad de dinero asombrosa en esta investigación. Ahora, un nuevo humano que se hace llamar Spider-Man se balancea por las calles, ¿y me dices que el proyecto está estancado en ratones? Esa es una conversación difícil de tener con la Junta, Kurt. Connors apartó el brazo bruscamente, con el rostro enrojecido por la indignación. ¿Así que me acusas de dejar que un desconocido se lleve mi investigación? Rata alzó las manos en un gesto de falsa inocencia. Yo no dije eso. Solo digo que el tiempo es un lujo que no nos podemos permitir. Los ensayos clínicos comienzan ahora. Yo me encargaré de la investigación sobre nuestro nuevo trepamuros. No lo haré. Hay demasiadas variables. Es demasiado peligroso. Entonces muere, dijo Rata, con la voz cada vez más cortante. Todos morimos, Rata. Incluso Norman Osborn. Connors decía la verdad como si recitara una fórmula química. Era un hecho biológico innegable. Rata suspiró. Kurt, no seas ingenuo. Solo tienes que promocionarla como una vacuna contra la gripe. Tendrás una fila de voluntarios que dará la vuelta a la manzana antes del atardecer. ¿Te oyes a ti mismo? Connors no pudo soportarlo más. No iba a permitir que el trabajo de toda su vida fuera mancillado. Somos científicos. Nuestro propósito es servir a la sociedad, no sacrificar vidas inocentes por la desesperación de un hombre. No permitiré que mi investigación se utilice de esta manera. Jamás. Se dio la vuelta para salir del laboratorio, pero Rata lo agarró del muñón de su brazo, deteniéndolo en seco. Sé perfectamente lo que digo, Kurt, susurró Rata. Suenas igual que Richard. Mira a dónde lo llevó eso. Ahora mírate a ti. ¿Qué has ganado haciéndote el mártir? Connors no dijo nada. Se acabó el tiempo, Connors. No malgasten su energía en una causa perdida. No voy a iniciar ensayos clínicos en humanos. Esa es mi última palabra. Los dos hombres permanecieron en un punto muerto, ninguno dispuesto a ceder. Finalmente, la paciencia de Rata se agotó. De acuerdo. Como quieras. Rata extendió la mano y agarró un frasco del suero de lagarto de la mesa. Esto pertenece a Oscorp. El contrato es muy claro al respecto. No creo que quieras discutir eso en los tribunales. Observó a Connors de arriba a abajo. Y olvídate de ese brazo con el que has estado soñando. Considéralo despedido con efecto inmediato. Recoge tus cosas antes de que termine el día. Necesitamos el espacio para alguien más cooperativo. Rata se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo junto al recinto de los ratones.
Ah, y llévate el ratón contigo. Connors abrió la boca para hablar, pero Rata levantó un dedo, silenciándolo. No preguntes por qué. Si necesitas culpar a alguien, culpa a Spider-Man. Él fue quien le dio esperanza a Norman. Rata se marchó, dejando a Connors solo con un ratón tembloroso en una jaula de plástico. Fuera de la ventana, a cientos de metros sobre el pavimento, un cuervo dejó de aletear. Recogió sus alas, se agarró la cabeza con las garras y lanzó un graznido agudo y de pánico mientras se precipitaba hacia la calle. ¡Maldita sea! ¿Cómo se descarriló tan rápido? ¿Qué quieres decir con que le di esperanza al padre de Harry? Peter estaba sentado en una azotea, con la cabeza entre las manos. Oz acababa de terminar de contarle el recuerdo de la conversación en el laboratorio. El cuervo se posó en el hombro de Peter y exhaló un largo suspiro. No lo sé, chico. Sabía que eras un símbolo de esperanza, pero ser un faro para Norman Osborn es una auténtica pesadilla. Oz no esperaba que el tiempo se acelerara de esta manera. Había ayudado a Peter a atrapar al asesino de Ben, pensando que así evitaría el ciclo de venganza. Creía haber evitado la pelea con el capitán de policía. Pero el mundo tenía su propia manera de equilibrarse. Peter se puso de pie. No iba a poder ir a clase hoy. Tenía que ir a Oscorp. Dios mío, tengo tantas preguntas. ¿Por qué mencionaron a mi padre? ¿Qué sucedió realmente en aquel entonces? Se movió con rapidez y se metió en un callejón apartado para quitarse la ropa de civil. Debajo, el spandex rojo y azul de su nuevo traje se sentía ajustado y real. ¿Usas talco para bebés para eso?, preguntó Oz. Ahora no, Oz. Esto es serio. La mente de Peter era un caos total. Había visto el rostro de Connors en el recuerdo de Oz, y eso confirmaba todo lo que creía. El doctor era un buen hombre, un verdadero científico. Pero Rata iba a destruirlo. Y todo fue por culpa de Spider-Man. Peter se ajustó la máscara, y los cristales encajaron en su sitio con un clic. Movió la muñeca, enviando una telaraña hacia una cornisa cercana, y se lanzó por los aires. Por favor, doctor, no se convierta en un lagarto. Por favor. Si tienes curiosidad por saber qué pasa después y quieres leer hasta 20 capítulos más adelante, puedes visitar mi p.patreon.com/ForgottenTheOist, el enlace está en mi perfil 14. Capítulo 14. Disturbios. Capítulo 14. Disturbios. Los rumores en los pasillos de la escuela sobre su velocidad debieron de habérsele subido a la cabeza, porque Peter se encontró balanceándose más rápido que nunca. Se movía con la gracia de una golondrina, una mancha roja y azul que surcaba los rascacielos de la ciudad. No tardó mucho en llegar a Oscorp. Aprovechó el impulso para lanzarse hacia el edificio como una bala, aterrizando sobre el entramado de panales de la fachada. Sus dedos se aferraron al cristal mientras comenzaba a trepar. ¿Por qué no te quedaste a vigilar al doctor?, preguntó Peter, mirando al cuervo que tenía en el hombro. ¿Acaso parezco tu becario? Este es tu arco argumental en solitario, no el mío, respondió Oz. Bien. Aquí vamos de nuevo. Peter suspiró y continuó su ascenso hasta llegar al cristal que daba al exterior del laboratorio privado de Connors. Le preocupaban la ética de los experimentos con humanos, las variables y los riesgos. Si alguien se transformaba en lagarto, las consecuencias serían catastróficas. Miró a través de la ventana, preparándose para una escena de destrucción o un monstruo escamoso. En cambio, no vio nada. El laboratorio estaba impecable, vacío y silencioso. ¿Dónde está? ¿Me lo estás preguntando a mí? Te lo pregunto porque eres tú quien puede teletransportarse. Gasté todas mis millas de viajero frecuente para venir hasta aquí, dijo Oz. Oz parecía realmente molesto. Dado que la carrera de Peter como Spider-Man aún estaba en sus inicios, muchas de las habilidades de Oz seguían bloqueadas o limitadas. En esencia, cuanto menos feliz o realizado se sentía Spider-Man, más restricciones enfrentaba Oz. Como la puerta principal era inaccesible, Peter se arrastró por los conductos de ventilación. Cuando finalmente llegó al laboratorio, el silencio le pareció opresivo. La falta de resistencia le revolvió el estómago. ¿Acaso el doctor ya había comenzado los experimentos consigo mismo? Peter inició una búsqueda frenética, revisando los cuartos traseros y los almacenes, pero el lugar estaba desierto. Solo el pitido rítmico de los equipos de vigilancia rompía el silencio. «Oye, Parker. Por aquí». Oz batió sus alas hacia una jaula que se encontraba al otro lado de la habitación. ¿Qué es? Freddy está pasando por una especie de crisis de la mediana edad. Peter se apresuró hacia el recinto de los ratones.
Las lentes de su máscara enfocaron a la criatura en su interior y sintió que la sangre se le helaba. Dios, Freddy estaba irreconocible. Su brillante pelaje blanco había desaparecido, reemplazado por gruesas escamas de color verde oliva. El ratón había triplicado su tamaño, su columna vertebral se había alargado y unos afilados colmillos sobresalían de su mandíbula distendida. Ya no era una mascota. Era un depredador. En cuanto vio la figura roja y azul, la criatura lanzó un siseo agudo y reptiliano y se abalanzó contra el cristal. Antes de que pudiera impactar, Oz golpeó la jaula con un ala, haciendo que la criatura cayera al fondo del recinto. «Me has dado un susto de muerte», murmuró Oz. Peter se quedó mirando al ratón mutante, con la mente acelerada. La fórmula, la tasa de descomposición es incorrecta. Extendió la mano y levantó la jaula, observando cómo la criatura atacaba el aire con agresividad irracional. Peter había estado tan seguro de las notas de su padre. Había creído que estaba ayudando. Pero al ver al monstruo en la jaula, se dio cuenta de que la negativa de Connors a iniciar ensayos clínicos en humanos había sido lo único que había mantenido a Nueva York a salvo. No te preocupes por las matemáticas ahora mismo, Parker. Tienes problemas más importantes. Oz estaba sentado frente a una terminal de computadora, señalando con la cabeza hacia el monitor. Peter se acercó y sintió que el corazón se le paraba. Un titular de noticias se desplazaba por la pantalla. Disturbios en el hospital de veteranos de Brooklyn. Testigos presenciales informan de un grupo de atacantes con aspecto de lagarto. Maldita sea. Peter golpeó la mesa con la mano. Rata cambió los ensayos. Actuó a espaldas del médico. Y ya no es solo problema de Rata, añadió Oz. Lo sé. Peter no dudó. Sabía que la responsabilidad recaía sobre él. Había sido la chispa que encendió la mecha, y ahora la ciudad ardía. No podía encontrar a los Connors en ese momento, pero podía detener el daño. Solo esperaba que el doctor estuviera viendo las noticias y se diera cuenta de que su cura milagrosa era en realidad una plaga. El hospital de veteranos de Brooklyn era una zona de guerra. Los coches patrulla blancos bloqueaban todas las entradas, sus sirenas resonando como un coro ensordecedor. Desde el interior del edificio, el sonido de cristales rotos y gritos inhumanos hizo que los agentes del perímetro apretaran aún más sus rifles. ¿Cuál es la situación? El capitán George Stacky llegó al lugar con el rostro contraído por una expresión seria de concentración profesional. Observó al sargento que estaba de pie cerca de la unidad de mando móvil. El personal del hospital afirma que a los veteranos se les estaba administrando una nueva vacuna contra la gripe de invierno, informó el sargento. Stacky entrecerró los ojos. ¿Vacunas contra la gripe para veteranos discapacitados? ¿En plena noche? Esa es la versión oficial, señor. Y luego, un rugido gutural y desgarrador proveniente del interior del hospital respondió a la pregunta. No era un sonido que pudiera producir una garganta humana. El sargento se secó una gota de sudor de la frente. Entonces, los testigos informaron que los pacientes comenzaron a regenerar las extremidades perdidas. Segundos después, su piel se cubrió de escamas y entraron en un frenesí violento. ¿Así que me estás diciendo que hay monstruos ahí dentro? Preguntó Stacky con sequedad. Sí, señor. Stacky llevaba décadas en la policía, pero nunca había visto un caso digno de una novela de ciencia ficción. No perdió el tiempo cuestionándolo. Revisó el cargador de su arma y miró a sus hombres. ¿Damnificados? Todavía no tenemos el recuento. Stacky suspiró. Observó la fila de agentes, con los rostros pálidos bajo las luces parpadeantes de la calle. Todos oyeron ese rugido. No voy a darles una lección de biología. Solo les diré esto. Si algo amenaza su vida o la de un civil, abran fuego. Sin dudarlo comprendido. ¡No! No lo entiendes. Una voz juvenil y frenética provino de arriba. Stacky alzó la vista cuando una figura roja y azul se balanceaba en el aire suspendida de un hilo blanco, aterrizando con gracia sobre el techo de una furgoneta policial. Era el justiciero. Aquel al que los periódicos llamaban Spider-Man. A Stacky no le importaban los actos heroicos. Vio a un anarquista enmascarado. Sacó su arma y apuntó al intruso. Me preguntaba cuándo ibas a aparecer. Quedas arrestado. Spider-Man levantó las manos. Puedo explicar lo que está pasando. Esas cosas ahí dentro, son veteranos. Les administraron un suero defectuoso. Si les disparan, matarán a hombres inocentes. ¿Y si no lo hacemos? ¿Dejaremos que ataquen a mis oficiales? Preguntó Stacky.
No, no es eso lo que estoy diciendo, dijo Peter con voz desesperada. Sé cómo arreglar esto. Sé cómo revertir los síntomas. Solo dame una oportunidad. ¿Por qué iba a confiar en un hombre con una máscara ridícula? Stacky no cedía. Miraba al justiciero con una profunda desconfianza profesional. Peter sintió un escalofrío de pánico. Era el padre de Gwen. Podía ver el parecido en los ojos, en la mandíbula tensa. Si las cosas salían mal, jamás volvería a mirar a Gwen a los ojos. Concéntrate, Peter. Esto no tiene que ver con tu vida amorosa. Oz, ayúdame. ¿Tienes algún plan? Te dije que no te molestaras en explicarle nada a la policía, susurró Oz en su mente. Solo espera. La decisión está a punto de tomarse por ti. Como si fuera una señal, las puertas principales del hospital estallaron hacia afuera en una lluvia de cristales y metal. Si tienes curiosidad por saber qué pasa después y quieres leer hasta 20 capítulos más adelante, puedes visitar mi p.patreon.com/ForgottenDaoist, el enlace está en mi perfil 15. Capítulo 15. ¿Qué hay que hacer? Capítulo 15. ¿Qué hay que hacer? Una repentina ráfaga de viento barrió la calle. Así lo describieron posteriormente los agentes que rodeaban el hospital. Comenzó como una brisa suave, pero en cuestión de segundos se convirtió en un vendaval que obligó a todos a entrecerrar los ojos o protegerse de ellos. ¿De dónde demonios viene este viento?, murmuró el capitán Stacky, levantando un brazo para bloquear el polvo. El movimiento le hizo perder la visión. Justo antes de tener que cerrar los ojos, vislumbró por última vez la figura vestida de rojo y azul. Escuchó una voz, tranquila y clara a pesar del caos. Lo siento, capitán. Si hay una próxima vez, con gusto le explicaré. Pero ahora mismo tengo un lío que solucionar. La silueta de Spider-Man pareció desdibujarse, una mancha de color que escapaba a la vista. Cuando Stacky pudo volver a mirar, el justiciero ya había desaparecido. ¿Dónde está?, preguntó Stacky, mirando el techo vacío de la furgoneta policial. No lo sé, señor, respondió un oficial subalterno, con voz temblorosa. ¿Me estás diciendo que un hombre desapareció en el aire delante de 50 policías? Técnicamente, sí, señor. Pero ese viento surgió de la nada. Stacky frunció el ceño. No le gustaban los misterios, sobre todo los que hacían quedar mal a sus hombres. Bien. Una ráfaga de viento nos cegó a todos. Establezcan un perímetro. Vamos a entrar. Un rugido gutural y reptiliano resonó por el estéril pasillo del hospital, el tipo de sonido que le erizó el vello de la nuca a Sam. Sam no miró atrás. Sabía lo que había detrás de él. Ray, un hombre al que había llamado amigo durante años, era ahora una pesadilla de casi 2 metros de altura cubierta de escamas verde oliva. Una cola gruesa y poderosa azotaba las paredes a sus espaldas. Ray, para. Soy yo, Sam. Sam corrió a toda velocidad por el pasillo, con los pulmones ardiendo. Cometió el error de mirar por encima del hombro. Ray se acercaba, con sus ojos amarillos de pupilas rasgadas fijos en su presa. Las piernas de Sam flaquearon y cayó al suelo, deslizándose sobre el linóleo. Justo cuando una mano con garras se acercaba a su garganta, una voz resonó desde las sombras. Oye, amigo. Deberías pensar en hacerte la manicura antes de ir por ahí manoseando a la gente. Un mechón de telaraña blanca se clavó en la espalda del monstruo. Con un tirón brusco, la criatura fue arrastrada hacia atrás, su pesado cuerpo impactando contra el suelo con un golpe seco que hizo temblar los huesos. Spider-Man aterrizó sobre el pecho de la criatura antes de que pudiera recuperarse. Le sujetó los hombros y sacó de su cinturón una pequeña aguja de alta tecnología. Por favor, funciona. Por favor, funciona. Por favor, funciona, murmuró Peter entre dientes mientras clavaba la aguja en el cuello de la criatura. El hombre lagarto siseó y se retorció, casi arrojando a Peter al suelo. Peter lanzó 2 telarañas más, inmovilizando los brazos del monstruo. Presionó con todo su peso, inclinándose para mantener la cabeza de la criatura quieta. Oz, posado sobre el hombro de Peter, observaba la escena con mirada cínica. Parece que estás intentando ganar una apuesta sobre quien consigue el primer beso más incómodo. Es como la Bella y la Bestia, Parker. El antídoto está funcionando, susurró Peter, ignorándolo. Observó cómo las escamas cercanas a los ojos de la criatura comenzaban a retraerse y cómo el amarillo intenso de sus pupilas se suavizaba. Cuando se supo la noticia del motín en el hospital, Peter no se apresuró a ir al lugar. Para sorpresa de Oz, el chico se quedó en el laboratorio de Connors, trabajando con una energía frenética y concentrada. En cuanto vio al ratón mutante, se dio cuenta de que la fórmula era defectuosa.
Pasó la última hora sintetizando un agente reversor basándose en las notas de su padre. ¿Cómo supiste que tenías que hacer eso? Preguntó Oz en aquel momento. Porque yo le di la fórmula, respondió Peter. Si está rota, es mi responsabilidad arreglarla. Entrar sin un plan no salvaría a nadie. Solo me convertiría en una víctima más. Oz simplemente negó con la cabeza. El chico empezaba a pensar con mucha antelación, una característica que le recordaba a cierto héroe con temática de murciélago de otro universo. ¿Y si la fórmula de reversión también es incorrecta? Había preguntado Oz. No será posible, dijo Peter. Tengo que hacer que funcione. ¿Spider-Man? Peter levantó la vista del lagarto cautivo. Sam seguía en el suelo, mirándolo con los ojos muy abiertos e incrédulos. Por la identificación que llevaba prendida al uniforme, parecía un enfermero o un técnico de laboratorio. Oye. ¿Estás bien? Sam asintió lentamente, dirigiendo su mirada hacia la figura verde y escamosa que yacía inmovilizada bajo Peter. La criatura temblaba, y su enorme forma comenzaba a encogerse. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esa cosa? Está bien, Sam, dijo Peter, poniéndose de pie y añadiendo más capas de telaraña al hombre que yacía en el suelo por precaución. Primero tengo una pregunta. ¿Cuántas personas recibieron la vacuna esta noche? 15, susurró Sam. Había 15 veteranos en el juicio. Los hombros de Peter se desplomaron. Uno menos. Quedan 14. ¿Qué dijiste? Nada, dijo Peter, señalando hacia el final del pasillo. Vayan por ahí. La policía ha establecido un perímetro y yo he despejado el camino. Estarán a salvo una vez que salgan. ¿Y tú? Preguntó Sam. Tengo que ir a terminar lo que empecé. La policía ya estaba dentro del edificio, pero Peter sabía que traerían armas, no medicinas. No tenía mucho tiempo. Si tienes curiosidad por saber qué pasa después y quieres leer hasta 20 capítulos más adelante, puedes visitar mi p.patreon.com/ForgottenTheOist, el enlace está en mi perfil 16. Capítulo 16. Vale la pena. Capítulo 16. Vale la pena. Sam corrió en la dirección que Spider-Man le había indicado. El camino estaba despejado, tal como lo había prometido la figura enmascarada. Aunque Sam trabajaba en el hospital y conocía el lugar mejor que nadie, sentía una extraña tranquilidad al seguir las instrucciones de quien acababa de salvarle la vida. Spider-Man le había hablado con una calma y una humanidad que resultaban imposibles de ignorar. Sam decidió confiar en él. Tras correr a toda velocidad durante unos minutos por los pasillos poco iluminados, vio una hilera de linternas. Un equipo de agentes fuertemente armados se acercaba. Gracias a Dios. Estás aquí. Sam se tambaleó hacia ellos, agitando las manos. Inmediatamente fue interceptado por 2 agentes que lo llevaron detrás de la línea. ¿Estás bien? Estoy bien. Gracias a Spider-Man, estoy bien. El capitán Stacy se detuvo en seco. Se giró y caminó hacia el personal médico. Dígame exactamente qué está pasando ahí dentro. Y dígame qué está haciendo el justiciero. Ah, claro. Sí. Sam notó la insignia en el hombro de Stacy. Él me salvó. Va tras los demás, los que se convirtieron en esas cosas. ¿Ir tras ellos? Stacy captó la ambigüedad. Sí, dijo Sam, recuperando el aliento. Lo vi sacar una jeringa e inyectársela a Ray. Ray es amigo mío, trabaja en, ve al grano. Lo siento. Usé la aguja en Ray. Unos segundos después, las escamas empezaron a desaparecer. La cola se encogió. Creo que era un antídoto. Stacy asintió lentamente. Hizo una señal al equipo de transporte para que llevaran a Sam a la zona segura del exterior. El pelotón reanudó la marcha, pero el joven oficial que estaba junto a Stacy, un hombre llamado Johnny, no podía apartar la vista de su capitán. ¿Te preocupa algo? Preguntó Stacy sin mirarlo. Es que, Johnny vaciló. Stacy se detuvo, indicándole al resto del equipo que continuaran sin ellos. Miró al novato. ¿Te preocupa que siga culpando a Spider-Man por este disturbio? Bueno, sí. Stacy observó a su subordinado por un momento. ¿Sabes lo que representa ese uniforme, Johnny? El novato sabía a dónde iba todo esto, pero sintió la necesidad de oponerse. Lo entiendo, capitán Stacy. Pero creo que ha habido un malentendido. No es tan malo como usted piensa. Stacy sintió una punzada de irritación. Su trabajo era mantener la ley y el orden de la ciudad. Para él, Spider-Man representaba un desafío directo a ese orden. ¿Qué derecho tenía un hombre enmascarado que no rendía cuentas a nadie a decidir cómo se impartía justicia?
El público podía vigilar a la policía, pero ¿quién vigilaba a Spider-Man? Dame una razón para escucharte, o te mando a casa con tus hijos ahora mismo, dijo Stacy. Gracias, señor, respondió Johnny. Sé lo que piensa el departamento de él. Pero le pido que confíe en él esta vez. Stacy esperó. Hace una semana, salvó a mi esposa y a mi hija, dijo Johnny en voz baja. Stacy rebuscó en su memoria. ¿El incendio del apartamento en la segunda calle? Esa es. Stacy exhaló un largo suspiro. Puso una mano sobre el hombro de Johnny y reanudó la marcha para alcanzar al grupo. Oí lo que dijo ese hombre. Spider-Man tiene un suero. Está inyectando a la gente una sustancia desconocida. Señor, él les está ayudando. Sé que le debes mucho, Johnny. Si hubiera salvado a mi familia, sentiría lo mismo. Pero son dos cosas distintas, dijo Stacy con voz firme. ¿Por qué tiene una cura preparada? ¿Cómo sabe tanto sobre la causa de este disturbio? Tú sabes tan bien como yo que está involucrado. No dejes que la gratitud te ciegue. Somos la policía. Nuestro trabajo es preguntar por qué, no ignorar los hechos porque alguien nos hizo un favor. Nunca lo olvides. 7. Spider-Man inmovilizó a un hombre lagarto contra la pared de un pasillo y le clavó una aguja en el cuello escamoso. Luego le dio una patada para alejarse y lanzó una telaraña. La telaraña se expandió, envolviendo a la criatura en un grueso capullo blanco. Peter se inclinó, apoyando las manos en las rodillas mientras luchaba por recuperar el aliento. Esto es mucho más agotador de lo que pensaba, jadeó. ¿No dijiste que ibas a encargarte de todo esto de una vez? Preguntó Oz, posado despreocupadamente sobre el hombro de Peter. Parece que esto requiere mucho trabajo individual. El rostro de Peter se sonrojó bajo la máscara. Quería hacerlo. Pero la unidad de dispersión del laboratorio era demasiado grande para cargarla. No tuve otra opción. Entonces, ¿grandes planes y mala ejecución? Prácticamente. Oz dejó escapar un sonido seco. Realmente no lo pensaste bien, Parker. No necesito comentarios ahora mismo. Peter estaba furioso. Había esperado que Oz lo ayudara, pero el pájaro no había hecho más que observarlo desde su hombro como una gárgola arrogante. Menuda colaboración. Oz giró repentinamente la cabeza hacia el final del pasillo. Peter notó el movimiento. ¿Qué pasa? Vienen visitas. Oz podía oír el repiqueteo rítmico de las botas tácticas. La relación entre los justicieros enmascarados y la policía siempre había sido un delicado equilibrio. Unos creían estar por encima de las reglas porque hacían el bien, otros pensaban que las reglas eran lo único que impedía que el mundo se desmoronara. Peter aún no estaba preparado para superar esa brecha. Todavía era el novato del barrio. Tienen que moverse, advirtió Oz. La policía está casi encima de nosotros. Lo sé, gimió Peter. Estoy aquí salvando vidas. ¿Por qué actúan como si yo fuera el que provoca los incendios? Oz ladeó la cabeza, mirándolo con una expresión extraña y burlona. A ver si lo entiendo bien. Se desata un motín y, minutos después, apareces con un antídoto hecho a medida para una anomalía biológica nunca antes vista. ¿Esperas que te hagan un desfile en lugar de ponerte unas esposas? Peter no tenía respuesta. La lógica era sólida. Desde fuera, parecía increíblemente sospechoso. Yo no quería nada de esto, murmuró Peter. El padre de Abby se está muriendo, la cura es una pesadilla genética, la fórmula falló y ahora el Dr. Connors está desaparecido. Solo intento enmendar los errores que yo mismo ayudé a cometer. Lanzó una telaraña y se balanceó hacia el piso siguiente. Tenía que terminar esto. 11. Peter fue lanzado contra una pared de ladrillos por un veterano que venía a por él, pero logró clavarle la aguja en el hombro justo antes del impacto. 13 y 14. Peter vio a dos de ellos bloqueando el pasillo. Disparó 2 flechas, una desde cada muñeca, y tiró con fuerza. Las hizo chocar violentamente, aprovechando el impulso para clavar las agujas. El plan funcionó, pero pagó las consecuencias. 2 enormes colas escamosas se abalanzaron sobre él, golpeándolo en las costillas y el pecho. Sintió como si su esqueleto fuera pulverizado. Gimió, rodando hacia atrás mientras el antídoto comenzaba a hacer efecto. La última. Por favor, hombre, ten cuidado con la saliva. Peter estaba inmovilizado en el suelo. Con ambas manos, intentaba apartar de su rostro una mandíbula reptiliana que le mordía con furia. Una lengua larga y húmeda se abalanzó sobre él, cubriendo la parte frontal de su máscara con una mucosidad espesa y maloliente. Gruñó y le propinó un fuerte cabezazo.
Ya fuera por la dureza de su cráneo o porque el lagarto ya estaba debilitado por la pelea, la criatura retrocedió tambaleándose, aturdida. Peter no desaprovechó la oportunidad. Clavó la aguja final. Acabo de lavar este traje, se quejó Peter, tumbado en el suelo. Va a tardar una eternidad en quitarse. Estaba exhausto. Nunca antes había exigido tanto a su nuevo cuerpo. Levántate. Están aquí, dijo Oz. Peter se dio la vuelta y se obligó a ponerse de pie. Miró por el pasillo la hilera de capullos blancos. Debajo de la telaraña, pudo ver las siluetas de hombres que comenzaban a recuperar su forma humana. Comenzó a reír, un sonido pequeño y cansado amortiguado por el spandex. ¿Qué es tan gracioso? Tienes 10 segundos antes de que doblen la esquina. Lo sé. 5 son suficientes. Peter lanzó una telaraña hacia una rejilla de ventilación abierta en el techo. El mecanismo silbó, un sonido limpio y agudo en el silencioso pasillo. Sintió como la tensión del hilo lo arrastraba hacia arriba, alejándolo del suelo y adentrándolo en las sombras. Estaba magullado, sangrando y exhausto. Pero valió la pena. 17. Capítulo 17. Prioridades. Capítulo 17. Prioridades. La transmisión de noticias fue en directo y sin concesiones. Aproximadamente a las 10 de esta mañana, se produjo un incidente en el hospital de veteranos de Brooklyn. Los rumores sobre monstruos o anomalías biológicas son pura especulación. Según la investigación policial preliminar, las víctimas estuvieron expuestas a un potente agente alucinógeno que les provocó delirios colectivos. Sin embargo, podemos confirmar la presencia de una persona de interés en el lugar de los hechos. Este individuo parecía estar preparado para el evento, y tenemos motivos para creer que podría ser el principal sospechoso del incidente. Por ello, hoy mismo presento oficialmente una orden de arresto contra el justiciero enmascarado conocido como Spider-Man. En el campus, Peter vio el video hasta el final antes de apagar la pantalla. Se frotó la cara y dejó escapar un largo y cansado suspiro. Oz colgaba boca abajo de la rama de un árbol junto a él, imitando a un murciélago. Observaba al chico con una mezcla de diversión y lástima. Peter era un caso extraño. Era lo suficientemente responsable como para faltar a clase en cuanto se enteró del motín en el hospital, pero a la vez lo suficientemente imprudente como para regresar inmediatamente después, solo para darse cuenta de que, de todos modos, había perdido su última clase. En efecto, había pasado su primer día como héroe faltando a clase, solo para descubrir que pesaba sobre él una orden de arresto. «Qué mala suerte», murmuró Peter, con la cabeza entre las manos. «Debería haberme mantenido fuera de la vista». «Mira el lado positivo», dijo Oz, y su voz resonó en la mente de Peter. «Si no hubieras aparecido, probablemente habrían asumido que fuiste el culpable solo por la telaraña. Al menos así, eres una persona de interés en lugar de un terrorista doméstico confirmado. ¿Qué más da? Aún quieren meterme en la cárcel. Uno implica un juicio, el otro implica un equipo SWAT. Hay una diferencia sustancial». Peter ignoró el sarcasmo. Tras salir del hospital, volvió a pasarse por Oscorp, pero seguía sin haber rastro del Dr. Connors. El silencio era más ensordecedor que cualquier alarma. «Connors ha desaparecido y la policía me está buscando», susurró Peter. «¿Qué se supone que debo hacer ahora, Oz? Ve al muelle y compra unas patatas fritas. Lo digo en serio. ¿Qué es grave?» Peter dio un salto, casi cayéndose del banco. Gwen estaba de pie detrás de él, observándolo con una ceja arqueada. «Gwen. Hola. Nada. Solo estaba, pensando. En voz alta. He tenido muchos pensamientos hoy», tartamudeó Peter. Gwen miró hacia la rama donde Oz había estado colgado, pero el pájaro ya no estaba. «¿Estás hablando otra vez con ese cuervo?» Peter abrió la boca para mentir, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Gwen se acercó, entrecerrando los ojos. «No intentes disimular. Esa cosa casi me da un infarto la última vez que la vi. Sé que no es un pájaro normal. Él es, un socio. Algo así». Los ojos de Gwen se abrieron de par en par. «¿Qué eres, una especie de encantador de pájaros?» ¡No! «Soy humano. Lo prometo». «Es broma», Peter, le dedicó una pequeña sonrisa juguetona. No lo presionó. Sabía que él cargaba con un peso que aún no podía ver. «¿Te enteraste de las noticias?» «¿Sobre Spider-Man?», preguntó Peter con cautela. «Sí. Mi padre está furioso. Cree que ese tipo es una amenaza». Hizo una pausa, observando el rostro de Peter. «Te ves agotado. ¿Y eso es un moretón?». Extendió la mano y su pulgar rozó la marca de color púrpura oscuro en el rabillo del ojo de Peter.
Este se estremeció instintivamente. Accidente de monopatín, mintió. En realidad, había sido por el golpe de la cola de un lagarto, que lo había golpeado como un mazo. Gwen suspiró. Sabía que él ocultaba cosas, pero no estaba lista para presionarlo. Todavía no. Miró el espacio vacío en la rama donde Oz se había vuelto a colocar. ¿Sigue ahí?, preguntó ella. Estoy aquí mismo, chica de la gravedad, graznó Oz. Gwen puso los ojos en blanco al oírlo, aunque seguía sin poder verlo. Dile a tu pájaro que si me asusta otra vez, voy a ver qué tal le va siendo una paloma de Nueva York. Es muy combativa, comentó Oz. Gwen volvió a dirigir su atención a Peter. Entonces, sobre la cena. ¿Sigues viniendo? Peter la miró, con el corazón latiéndole con fuerza. Sí. Las 7. Habitación 2016. No lo he olvidado. Bien. Y trae al pájaro, supongo. Aunque no tengo ni idea de cómo voy a explicárselo a mi madre. No tienes por qué hacerlo, dijo Peter. Él no se presenta para todos. Tú eres especial. Gwen se mordió el labio, sintiendo un rubor que le subía por el cuello. Apartó la mirada, con una leve sonrisa en los labios. Te veo a las 7, Peter. No llegues tarde. Se dio la vuelta y se alejó, con la coleta balanceándose mientras desaparecía entre la multitud de estudiantes. Oz saltó al banco donde Gwen había estado sentada. Es una joyita, Parker. Lo sé, dijo Peter, sin apartar la mirada de ella. Entonces, ¿Mayo también es especial? Cállate, Oz. En el oscuro apartamento, el televisor parpadeaba mostrando el mismo noticiero. Los informes sobre monstruos eran mera especulación. Los hallazgos preliminares sugieren la presencia de un gas alucinógeno. En la penumbra de la habitación, un par de ojos captaron la luz. No eran humanos. Las pupilas eran rendijas verticales que vibraban con una intensidad primigenia y rítmica. Un sonido seco y húmedo resonó en la habitación. La tela se rasgó, el sonido resonó como un disparo en el silencio. En el suelo, trozos desgarrados de una bata de laboratorio yacían esparcidos como hojas de otoño. Bajo la tenue lámpara, un trozo de piel brillaba, adquiriendo un color verde oliva intenso y enfermizo. Se endureció formando escamas. En la pantalla, el capitán Stacy volvió a hablar. Por eso presento oficialmente una orden de arresto, contra Spider-Man. Una mano enorme y con garras se extendió y tocó la pantalla. El cristal se agrietó bajo la presión y la imagen del capitán de policía se distorsionó, convirtiéndose en estática. Spider-Man, la voz era un siseo bajo y gutural. Ya no sonaba como la de un hombre. Sonaba como algo que había esperado muchísimo tiempo para nacer. Nota de la autora. Llegamos a las 10 reseñas. Yupi. Muchísimas gracias a todos los que han dado piedras de poder y reseñas, y a todos los que están por hacerlo. Estoy muy agradecida, pero, por desgracia, con todos estos capítulos extra, mis reservas se están agotando. También necesito concentrarme en escribir más para P@Treon. Así que, por ahora, el calendario de actualizaciones será de 2 capítulos al día. Por favor, sigan enviando esas piedras de poder para mantenerme motivada para más extras. Muchas gracias. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p@treon.com/ForgottenDaoist, el enlace está en mi perfil. 18. Capítulo 18. Necesitamos hablar. Capítulo 18. Necesitamos hablar. La noche se cernió sobre la ciudad. En la casa de los Parker, el ambiente era frenético. Espera, sé que Ben tenía un traje que nunca se ponía. Siempre se quejaba de que le quedaba pequeño, pero en realidad, simplemente había engordado demasiado como para que le quedara bien. Mai, de verdad, esto no es necesario. Solo voy a ir a cenar. Mai se detuvo en seco y se puso las manos en las caderas, mirando fijamente a Peter con una mirada que no admitía réplica. Esto no es solo una cena, Peter. Representas a la familia Parker. Miró hacia el sofá, donde un gran cuervo negro yacía tendido, con aspecto de estar medio muerto. ¿No estás de acuerdo, Oz? El cuervo dejó escapar un graznido a regañadientes. Para Mai, sonó como un acuerdo. Para Peter, fue una queja muy específica. En serio, dile que deje de obligarme a comer ese pastel de carne. Lo odio. Díselo tú mismo, murmuró Peter. Oz era bastante atrevido cuando estaban solos, pero cerca de Mai, se mostraba inusualmente callado. No quería provocarle un infarto. Desde la noche en que regresó con los huevos, Mai había aceptado su presencia como la nueva mascota de la familia.
Incluso lo acorralaba en los rincones para contarle historias de los viejos tiempos. Oz había pensado en hablar, pero creyó que el mejor momento sería cuando ella inevitablemente descubriera el secreto de Peter. Por ahora, era simplemente un pájaro excepcionalmente bien portado, a pesar de las frecuentes protestas de Peter. Tras varios preparativos, le alisaron el pelo a Peter y lo metieron en un traje viejo pero limpio. Mai lo acompañó hasta la puerta, con la mochila colgada al hombro. Buena suerte, Peter. Solo es la cena, Mai, suspiró Peter. Se acercó para ajustarle el cuello de la camisa por última vez, con las manos aún sobre sus hombros. Si Ben estuviera aquí, habría insistido en llevarte. Probablemente incluso se habría tomado la noche libre solo para despedirte. La mención de su tío le entristeció a Peter. Entre la desaparición del Dr. Connors y la orden de arresto contra Spider-Man, sentía que se adentraba en una tormenta. Cenar tranquilamente con la chica que le gustaba le parecía casi inapropiado, como si ya no mereciera una vida normal. Oz, encaramado en la barandilla del porche, pareció leerle la mente. Equilibrio, Parker. Eres Spider-Man, pero también eres Peter. Llevas el traje en la mochila. Si las cosas se complican, puedes transformarte en segundos. Peter asintió, se despidió de Mai y comenzó a caminar hacia la casa de los Stucky. Peter tocó el timbre y esperó. Unos segundos después, la puerta se abrió. Había esperado a Gwen, pero el hombre que estaba allí era a la vez sorprendente y completamente predecible. Oh. Hola, Capitán Stucky. El encuentro fue incómodo. Peter ya había visto a aquel hombre antes, pero era la primera vez que se veían como Peter Parker. George Stucky aún llevaba puesto el uniforme, probablemente acababa de terminar su turno. Miró al chico y le ofreció la mano. Debe ser Peter. Gwen habla mucho de ti. Peter le estrechó la mano con firmeza. Es un honor conocerle, señor. Una leve sonrisa cansada asomó en el rostro de George. No seamos tan formales. En casa, solo soy un padre. Se giró y llamó a la puerta. Cariño. Tu invitado está aquí. Papá. Gwen apareció casi al instante, vestida de manera informal pero radiante. En cuanto vio a Peter, lo agarró del brazo y comenzó a tirar de él hacia su habitación. Necesitamos unos minutos. George alzó las manos, sin decir palabra, mientras las veía desaparecer. Cuando la puerta se cerró con un clic, murmuró para sí mismo. Ni siquiera he tenido tiempo de saludar y ya lo está encerrando. En la habitación de Gwen, ella soltó el brazo de Peter e inmediatamente comenzó a escudriñar el aire a su alrededor. ¿Dónde está ese pájaro? Peter esbozó una leve sonrisa torcida y miró hacia la parte superior de su cabeza. Está justo encima de mí, ¿verdad? Gwen siguió su mirada y extendió la mano con sorprendente precisión. Atrapó un puñado de plumas. Estoy cosechando tu desgracia, muchacha. Ten un poco de respeto. Chilló Oz mientras Gwen lo agarraba por el cuello. ¿Por qué no puedes aterrizar como un pájaro normal? Preguntó, aunque lo dejó ir inmediatamente. No quiero que tu padre me dispare porque me considera una sombra sospechosa, refunfuñó Oz. Ignóralo, dijo Peter, girando su mochila hacia adelante. Metió la mano y sacó un pequeño ramo de flores cuidadosamente envuelto. Mi tía las cultivó. Son para ti. Gwen los tomó, su expresión se suavizó al inhalar el aroma. ¡Qué dulce, Peter! El momento no duró. Unos golpes en la puerta los interrumpieron. La cena está lista, niños. George abrió la puerta sin esperar respuesta, y sus ojos se dirigieron inmediatamente a la cama. Claramente buscaba un motivo para ser un padre desconfiado, pero la escena era completamente inocente. Sal, dijo George, mirando el traje de Peter. La cena está servida. Espero que te guste la lubina al limón. Me encanta, dijo Peter, ofreciendo una sonrisa educada. Gwen captó la mirada de Oz cuando el pájaro se posó en la cabeza de Peter. Su padre pareció no percatarse del pájaro. Su atención estaba completamente centrada en Peter. Aquello le recordó lo que Peter había dicho antes. Ella era la única que podía verlo. Sintió un pequeño y secreto escalofrío al pensarlo y tomó el brazo de Peter. Vamos a comer. George apretó la mandíbula al verlo. La mesa estaba en silencio, salvo por el tintineo de los cubiertos. El ambiente estaba cargado de una tensión incómoda que solo Gwen parecía comprender del todo. Lo estás comiendo mal. Apártate, déjame enseñarte cómo se hace. Demasiada sal, poca alma. Cállate. Sé comer. La discusión entre Oz y Peter resonaba en los oídos de Gwen. Miró a sus padres, pero ellos comían pescado tranquilamente, ajenos a las voces. Oz era realmente especial.
Para romper el silencio, la señora Stacky habló. Entonces, Peter, ¿a qué se dedican tus padres? La incomodidad desapareció, reemplazada por un escalofrío repentino. Yo también tengo curiosidad, añadió George. Peter apretó un poco más el tenedor. Mis padres fallecieron en un accidente cuando yo tenía 3 años. Vivo con mis tíos. Los Stacky parecían querer que el suelo se los tragara enteros. ¿Y a qué se dedican tus tíos? Preguntó la señora Stacky, intentando recomponerse. Peter no respondió. Gwen se adelantó. Mamá, papá. Ya les conté sobre esto. Los padres miraron a su hija, luego a los ojos cabizbajos del niño, y sintieron que probablemente deberían irse de la casa avergonzados. Oz soltó una carcajada estridente que fue interrumpida bruscamente por el puñetazo de Gwen sobre la mesa. George se aclaró la garganta, con tono de disculpa. Lo siento, Peter. No queríamos sacar a relucir algo tan doloroso. Está bien, dijo Peter en voz baja. El silencio amenazaba con volver, pero Gwen le dio una patada a su hermano por debajo de la mesa. Él captó la indirecta y habló. Papá, dijiste esta mañana que ibas a atrapar a Spider-Man. ¿Ya lo atrapaste? Peter dejó de comer y miró a George. El capitán masticó su pescado lentamente. Todavía no. Pero es torpe. Deja muchas pistas. Lo atraparemos tarde o temprano. Es un elemento peligroso. ¿Peligroso? Preguntó Peter. Gwen le lanzó una mirada de advertencia. George hizo una pausa, mirando a Peter. Sí. ¿Ese disturbio en el hospital de veteranos hoy? Él está justo en medio de todo. Pero oí en las noticias que fue él quien lo detuvo, dijo Peter con voz baja pero firme. ¿Otros canales? Preguntó George riendo. ¿Estás diciendo que la opinión de un tabloide tiene más peso que las conclusiones del Departamento de Policía de Nueva York? No lo decía en ese sentido. Peter quería defender su imagen, pero sabía que estaba en una situación delicada. Desde que Oz lo había empujado a esto, no había hecho más que intentar ayudar. Seguía la voz de Ben en su cabeza todos los días. No soportaba que lo etiquetaran de criminal. Simplemente creo que desde que apareció, no ha hecho nada malo. La gente parece pensar que está haciendo el bien. Entonces la gente está equivocada, dijo George. Miró a Peter y vio la pasión en los ojos del chico. Supuso que Peter era simplemente otro fan del justiciero, como algunos de los oficiales más jóvenes de su escuadrón. Somos la policía, Peter. ¿Desde cuándo decidimos que la anarquía enmascarada es un sustituto de la ley y el orden? No creo que esté intentando reemplazarte, insistió Peter. Creo que simplemente está intentando hacer lo que puede. Oh. George fingió sorpresa. Así que si provocas un incendio solo para apagarlo, ¿eso te convierte en un héroe? Peter respiró hondo, intentando mantener la calma, pero sentía que el pulso se le aceleraba. Ni siquiera se percató de que Gwen le tiraba de la manga por debajo de la mesa. Usted no lo entiende, señor, dijo Peter. Era lo único que un oficial de alto rango odiaba oír. ¿No lo entiendo? Repitió George. Si no lo entendiera, no sería capitán. Si no lo entendiera, no estaría trabajando 18 horas al día para mantener esta ciudad a salvo. Dígame, señor Parker, ¿qué ha hecho exactamente este hombre para ganarse su lealtad? El uso de su apellido fue una clara señal de que la cena amistosa había terminado. Señor, creo que tiene buenas intenciones. Quiere lo mismo que usted. ¿Mi lugar? Mi lugar es defender la ley. Ese es el único lugar que importa. George se limpió la boca con la servilleta. Todo en el informe de hoy apunta a que él es el origen del problema. Incluso si no lo empezó, es el nexo común. Papá. George. Los dos, no se metan en esto. George miró fijamente a Peter. ¿Por qué la máscara? Porque se está escondiendo. ¿Por qué resolvió el problema tan rápido hoy? Porque sabía exactamente lo que iba a pasar. Te equivocas, dijo Peter con voz fría. Basta. Gwen golpeó la mesa con las manos. La habitación quedó en silencio. 3 voces hablaron exactamente al mismo tiempo. Peter, hablemos en la azotea, dijo Gwen. Señor, ¿me concede un momento de su tiempo? Preguntó Peter. Cariño, tenemos que hablar, le dijo George a su hija. Oz, que por fin había terminado de comerse el último trozo de pescado del plato de Peter, soltó un fuerte eructo. Eso fue terrible. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p@treon.com/forgottendaoist, @, el enlace está en mi perfil.